Florencia es la ciudad capital con más madres solteras del país. Y si usted ve, la mayoría de las madres solteras, las que quedan embarazadas en la adolescencia, tienen la posibilidad de pronto, por las mismas condiciones de la ciudad, de estudiar, de trabajar, de sacar adelante a sus hijos. Si usted, por ejemplo, escucha historias de gente de mi generación, todos le van a contar, no, es que mis abuelitos llegaron al Caquetá en el 60 o mis papás llegaron al Caquetá en el 70 sin nada, y usted se da cuenta que ya son terratenientes, que tienen sus bienes o que tienen de algún modo un capital para trabajar y heredárselo a sus hijos y a sus nietos. Aquí llegaron mis abuelos con mis papás siendo muy niños, llegaron como con una carga, como con cierta desaveniencia hacia el Estado por todo lo que estaba ocurriendo en esa época al interior del país, que era la violencia entre liberales y conservadores. Y de algún modo nos heredaron como ese rechazo hacia la clase política, a no creer en las instituciones, de pronto a no creer en el Estado. Nosotros tenemos una vía muy buena que nos comunica en este momento con el interior del país, pero se tardaron 30 años haciéndola. ¿Y qué se tuvo que hacer, digamos, para que se terminara el último tramo que faltaba para poderla abrir? Que se sublevaran las masas campesinas en 1996 y que exigieran en uno de sus puntos que se terminara esa obra. ¿Y qué costó esa sublevación campesina? O sea, fueron 47 días en los que el Caquetá estuvo paralizado, hubo muertos, digamos, hubo un retroceso, un declive en la economía del departamento por el paro cocalero del 96, que es a eso a lo que me refiero. Entre 2011, 2012, 2013, 2014, que yo ejercí el periodismo, Florencia era la cuarta ciudad del país con mayor índice de homicidios. Yo también cubría el Palacio de Justicia y lograban esclarecerse algunos casos, digamos que en los casos en los que la Fiscalía halló responsables, generalmente los homicidios eran como venganzas por vendetas del narcotráfico, hubo muchos crímenes pasionales, se presentaron también muchísimas muertes de sangre en medio de riñas, por eso generalmente eran esas muertes violentas. Como en 2012 hubo un homicidio en un barrio de Florencia que se llama Jorge Eliezer Gaitán, fue cerca a la cancha. La víctima era un hombre, obviamente, pero me dolió muchísimo porque la víctima tenía un niño de 2 años y la esposa tenía 7 meses de embarazo. Entonces, obviamente, hablando con la viuda, ella me contó, no, es que estábamos viendo televisión, las ventanas estaban abiertas, yo me fui a la cocina a hacerle un jugo a mi esposo, cuando escuché 3 tiros y salí, él estaba ahí muerto. Ella me lo contó muy tranquila porque estaba pasmada, pero a medida que avanzaba la conversación, ella me decía, ¿yo ahora qué voy a hacer con mis 2 hijos? Eso a mí me tocó, uno, porque a mi mamá la asesinaron cuando yo tenía 12 años. Entonces, en esa frase yo dimensioné, porque yo también soy mamá soltera, y dije, una mujer joven, sola, con 2 hijos. A mí mi hija a veces me pregunta, oye mami, ¿tu mami de qué se murió? Y yo no he sido capaz de contarle la verdad, ¿no? Es que a ella la asesinaron. Entonces yo pensaba en esa mujer, ella cómo le va a explicar a los hijos por qué el papá ya no está, cómo los va a criar sola y qué va a hacer de la vida de los niños pensando que pudieron haber tenido a su papá y no lo tuvieron porque lo asesinaron. Yo creo que nos indignó a todos el asesinato de los 4 niños en zona rural de Florencia. Hace unos años también, como en julio de 2011, en la Ciudadela iban a asesinar a un señor que estaba dando una vuelta con el nieto de 3 años y mataron al niño. No sé si fue una bala perdida o si fue adrede por parte de los sicarios, pero a uno le duele que pasen esas cosas, que se muera un niño.
Digamos que el tema del feminicidio ha estado como muy en boga y en Florencia hay como unos movimientos que se oponen a eso y están tratando de generar conciencia, y cada vez que una mujer es asesinada pues se pronuncian a través de los medios de comunicación. A mí me dio curiosidad a raíz de eso y pues yo tenía algún tipo de relación con el fiscal 11 seccional de Florencia, que es el encargado, digamos, el jefe del grupo Vida de la Fiscalía, de investigar los delitos que atentan contra la vida. Y yo le dije que si me podía dejar ver el expediente de la muerte de mi mamá, porque pues nunca se vinculó una persona al proceso, nunca capturaron a nadie y yo quería saber por qué la habían asesinado. Hubo que hacer unos trámites, pasar un oficio dirigido al director seccional de fiscalías y me dejó ver el expediente, que eran 2 hojas, y eso porque tenía fotos. Yo también tenía un hermano que era alcalde de Puerto Rico y lo asesinaron en 2002. Yo quisiera que la guerrilla algún día me dijera por qué lo mataron. Solo eso, yo no estoy buscando una indemnización, ni que me pidan perdón, que se rasguen las vestiduras, que alguien se pudra 40 años en la cárcel, no. Que me digan por qué. Yo creo que con eso yo muero tranquila. Cuando trabajaba en Cristalina, asesinaron a una muchacha de 18 años que se llamaba Josney Alvis, el nombre era raro. Al esposo, al ex compañero sentimental, perdón, lo capturaron, el tipo le acuchilló 18 veces. Previo a la audiencia de legalización de captura, yo fui y le hablé, le pregunté, pero ¿por qué la mató? Y me dijo, no sé, se me metió el diablo porque yo a esa mujer la amaba y no sé por qué la maté. Falta como autocontrol por parte de las personas, porque como le dije, el Señor me dijo llorando, es que yo a ella la amaba, yo no sé qué me pasó. Yo creo que todos los que éramos jóvenes en la época en la que pusieron una bomba en la zona rosa de Florencia el 28 de septiembre de 2003, salíamos a rumbear como con un delirio de persecución de en qué momento estalla otra bomba aquí en la zona rosa. Entonces, si uno piensa solo en ese episodio, uno dice, no, pues ya vamos a crecer tranquilos. Mi hija podrá irse de rumba y yo podré acostarme a dormir tranquila sabiendo que ya va a llegar. Las víctimas del sector educativo en el departamento del Caquetá. La señora es docente y la señora me contaba que ella había ido a un encuentro de maestros en Bogotá y que allá todo el mundo se oponía al proceso de paz. Ella me presentó otro profesor que se llamaba Elías, que es el rector de un colegio que se llama Sagrados Corazones en Puerto Rico. Y él me dijo que él les había contado 3 historias que había hecho llorar a todos los docentes del país y que les había cambiado la mentalidad y que todos estaban ahora a favor del proceso de paz. Él me contó, por ejemplo, que tenía un compañero en una escuela de Puerto Rico que se llama Gabriel García Márquez, que la esposa del compañero tenía una tienda y vendía minutos, que allá iban los militares a comprar minutos y que por esa sencilla razón lo asesinaron, y él me contaba que había tenido que ir a recoger el cuerpo porque pues en esos pueblos no había autoridad para hacer un levantamiento, y me decía, coloquialmente lo dejaron como un colador. Me contó, por ejemplo, que un día cualquiera estaba dictando clase en la escuela y que al otro lado del río pasó la Fuerza Aérea e hizo un bombardeo. Y que una niña le preguntó, profesor, una pregunta, ¿cuánto cuesta una bombita de esas? Y él le dijo, no le tengo la respuesta, lo único que sé es que con lo que cuesta una bomba de esas, pintamos la escuela y sobra plata. Entonces yo creo que esa historia habría que contarla. Él me dijo ese día, vaya a ICA y cuenten el mosaico cuántos profesores han matado, y la gente no sabe eso. Y los profesores, o sea, usted imagínese lo que significa para un niño que le mataron el profesor. En muchas regiones del país el profesor es el ídolo de los niños. En una región donde, por ejemplo, no hay internet, el Caquetá hasta hace muy poco no estaba electrificado, Solano no tiene luz en este momento. Y llega un docente alternativo a contarles un cuento a los niños
los hace volar, y no es que mataron al profesor que porque era amigo de un soldado o porque la guerrilla los citó a una reunión y los paramilitares se dieron cuenta. Entonces yo creo que esa historia habría que contarla.